Dios es fiel. Recordemos también el evento cuando el joven rico se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Voy a decir, busca un consejo. Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos conoces, hazlo. Y él dijo, ¿alguien sabe? Todo eso lo he hecho desde mi infancia. Ok, está bien. Una cosa te falta, le dijo. A ver, dígame, vende todo lo que tienes, despójate de todo lo que tienes, despójate de tu dinero, despójate de tus riquezas, despójate de aquello de lo que dependes. Ven y sígueme. Y entonces el joven se puso muy triste y pues obvio no le siguió. Su dinero era más importante, sus riquezas. No creían que podía depender de Jesús. Me pidió renunciar a mi trabajo y me dijo, yo te voy a proveer. Amén, dije con esa inocencia de aquel entonces que le pido a Dios no perder en cuanto a mi fe se trata. Y creerle siempre. Y que cada uno de los que estamos acá hoy podamos, espero, ser retados, ser desafiados a creerle a Dios con la inocencia de un niño. A no dudar, a no temer, a confiar y decir, ok, Señor, si mi vida está en tus manos y tú eres mi Padre, puedo renunciar aún a mis capacidades, a mis fuerzas, a mis recursos. Puedo confiar que tú vas a hacerlo. El joven rico fue en busca de un consejo que recibió y no obedeció. Enfrentamos constantemente situaciones en las que tenemos que decidir: hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Pero a veces hacer lo correcto nos resulta más difícil y lo incorrecto más fácil, o por lo menos más satisfactorio, por lo menos carnalmente hablando. Obedecer o desobedecer, tomar mis decisiones, o, todos digan conmigo, a ver que se escuche, dejar que Dios decida. Amén. Nos enfrentamos constantemente a eso. Muchas de las cosas que nos pasan no siempre son producto de la voluntad de Dios, sino de nuestra elección. ¿Cuántos aquí creen que Dios quiere que nos vaya bien? ¿Cuántos aquí desean, anhelan, es su mayor anhelo probablemente, que a sus hijos les vaya bien? Ahora la pregunta es, ¿será que porque deseamos que les vaya bien, les va a ir bien? ¿De quién va a depender eso? De ellos mismos. Escuchen lo que le voy a decir. Ni siquiera depende de Dios. No siempre depende de Dios que te vaya bien. Casi siempre o siempre depende de cada uno de nosotros, de si obedecemos o desobedecemos. Pastor, pero en su iglesia, ¿qué prohíben? No prohibimos nada. ¿Cómo? Buenísimo, ¿dónde es esa iglesia? Ahí quiero ir, ¿verdad? Porque ahí nada. Todo está permitido, pero no todo te conviene. Entonces Dios lo que pone en nosotros es el discernimiento, la información del bien y del mal, y luego permite que seamos nosotros los que decidamos. Él nos dice que sí, Él nos dice que no, y dependiendo de eso te irá bien o te irá mal. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Pero hemos cometido un error.
aún como iglesia, muchas personas, atribuyendo a Dios aún todas las cosas que nos pasan, que no son las más agradables, y justificamos o nos consolamos, voy a decir, diciendo, es que creo que ya era la voluntad de Dios que sufriera con mi marido, dice, ¿verdad? Con su nariz apachada. No era voluntad de Dios. El marido que me diste, no te lo di, dice Dios, es el que agarraste, ¿verdad? Tal vez ya era voluntad de Dios, ay, ¿por qué? Nunca se compuso. De cirrosis murió, ya era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, su terquedad. Dios advierte contra las borracheras en la Biblia. Entonces no puede ser voluntad de Dios, ¿verdad? Y otras enfermedades. En temas de salud, mis hermanos, Dios tal vez ya era voluntad de Dios que muriera de un paro cardíaco, no siempre era la voluntad de Dios. Hay veces nuestra, perdónenme la palabra, necedad, diabético, echando su coca y luego toma su pastilla, quesadillas, empanadas, su pan, todo, pero luego echa su pastilla. Luego algo pasa y pensamos, creo que era la voluntad de Dios. No, Dios aún contra esos temas advierte. La voluntad de Dios, creo, fue que mis hijos fueran rebeldes. No es voluntad de Dios que tus hijos sean rebeldes. Nos mandó a criarlos en disciplina, educarlos, aconsejarlos, mostrarles el camino. Qué triste la escena de este hombre que en Estados Unidos fue ejecutado recién algún tiempo. Pero los padres somos responsables. Se cuenta la historia de un hombre así en Estados Unidos que cuando llegó a verla a la mamá, le reprochó a la mamá y le dijo, por tu culpa estoy acá, porque si tú me hubieras corregido el día que llegué con un lápiz robado de la escuela, yo no hubiera llevado cada vez mis actos a cosas mayores y hoy no estaría aquí pagando una condena. Esta semana nuevamente dictaron ¿cómo se dice? Sentencia a otra persona de los medios de comunicación, un youtuber, y yo vi una entrevista a la mamá y ella dijo, estoy tan arrepentida, dijo, porque por mi culpa mi hijo está ahí, nunca lo corregí, solo le di amor, y obviamente no está hablando de amor, está hablando de consentimiento. Lo malcrió y pensó que podía hacer todo lo que se le pegara la gana, pero yo les he dicho, si tú no corriges a tus hijos en tu casa, allá afuera los van a corregir. Si la autoridad no se ejerce en casa, la autoridad de allá afuera se va a ejercer sobre ellos. Entonces no, la voluntad de Dios no es que nuestros hijos sean rebeldes. Ya sería voluntad de Dios que seamos pobres. No es voluntad de Dios que seamos pobres. La voluntad de Dios escrita en la Biblia y analizada últimamente en este mes, por cierto, es: te bendeciré, serás de bendición, te pondré por cabeza, no vas a hacer cola, vas a dar prestado, no vas a pedir prestado. Esa es la voluntad de Dios escrita en su palabra. Dios quiere bendecirnos para ser de bendición, pero hay principios que hemos estudiado y aprendido y espero practicado. Tomará tiempo porque siembra es cosecha, pero ¿sabes qué? Dile a tu hermano de lado, dile, cada vez vamos a estar mejor porque Dios nos va a bendecir por nuestra fidelidad, dile. Amén. Ya sería voluntad de Dios que muriera de SIDA, ¿verdad? No era voluntad de Dios, por desasiado le tocó. O sea, apenas 2-3 días estábamos hablando de un caso con mis suegros de un hermano que murió de SIDA. Yo platiqué con él, me dijo, una vez le fallé a Dios, a saber. Pero sí, una vez basta, no hace falta más, una vez. Y ya no está entre nosotros. Muchas enfermedades no vienen por voluntad de Dios, sino por descuidos propios. La toma de decisiones determina tu destino. No la casualidad, no la suerte, no los astros. Aún la voluntad de Dios no es la que lo determina.
La voluntad de Dios no siempre se cumple en nuestras vidas. Fuerte. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pero note el 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de tierra a una tierra buena y ancha. ¿A dónde quería llevarlos Dios? A una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra grande que fluye leche y miel. Entonces Dios manda a Moisés, conocemos la historia, con ese propósito, con esa voluntad en su corazón: voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra grande, ancha, fértil, donde fluye leche y miel. Lo que está hablando ahí en sentido figurado es: los voy a llevar a la prosperidad, a la bendición, a la abundancia. Pregunta: ¿cuál era la voluntad de Dios? Llevar al pueblo a su pueblo, ¿a dónde? A una buena tierra donde había abundancia, prosperidad, riquezas, libertad, alegría, gozo. ¿Dónde terminó el pueblo? En el desierto. ¿Era la voluntad de Dios el desierto? No, pero eran más tercos que saber qué. No quiero insultar a las mulas. Y por su necedad les tomó 40 años en el desierto cruzarlo. 40 años. Hoy los historiadores y geógrafos, se dice, que quienes estudian las geografías de la localidad y todo, dicen que ese recorrido tomaba por lo menos 12 días. Y estuvieron ahí 40 años. No era la voluntad de Dios el desierto. La voluntad de Dios era meterlos a la tierra de bendición que fluía leche y miel. Por su necedad y desobediencia, por su idolatría, por su falta de fe, por cuestionar tanto a Dios, Dios los deja en el desierto y les dice: es que no estás listo para ir a la tierra prometida. Te voy a procesar, te voy a dejar en el desierto hasta que aprendas a dejar de quejarte, hasta que agradezcas el maná y el agua de la roca, hasta que sepas, aprendas a creerme, hasta que no cuestiones mi palabra, hasta que escuches y obedezcas. Entonces estarás listo para mayores bendiciones, estarás lista para mayores bendiciones. Antes de eso te voy a seguir procesando en el desierto. Por eso, cuando etapas de desierto llegan a mi vida, la que sea, problemas, adversidad, crisis económica, enfermedad, cosas que llegan a mi vida, yo doblo mis rodillas y le pregunto: Señor, a ver, ¿cuál es la lección aquí en lo que estoy pasando? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda? Porque no quiero pasar 40 años en el desierto. A ver, quiero aprender la lección y next, vamos a graduar. Quiero aprobar la prueba, el examen. Quiero ser aprobado y no me quiero quedar ahí en primer grado todo el tiempo, preescolar, ¿verdad?, de mi vida espiritual. Quiero ir a sexto. Quiero seguir. Quiero ir a la universidad espiritual. Quiero crecer. Pero evidentemente la voluntad de Dios no siempre se cumple. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Adán y para Eva? Que vivieran siempre, no había muerte. Los puso en un jardín. ¿Qué les hacía falta a estas personas? Nada. Todo era de ellos, de todo podían tomar, todo podían consumir. Solo una les prohibió. Allá van. ¿Y se cumplió la voluntad de Dios? Pero hoy es que tal vez ya era voluntad de Dios, ¿verdad?, que el hombre muera y sufra y guerras. Y no, nunca estuvo en los planes de Dios. La voluntad de Dios no siempre se cumple. La voluntad de Dios era que Moisés y su generación entraran a la tierra prometida, pero ni Moisés entró. ¿Quién recibió las tablas de la ley?
Moisés, el mismo Moisés que la recibió de mano directamente de Dios, el mismo no entró. Y dice que Dios lo llevó a un monte alto y le dijo: mira toda la tierra, bien bonito está, ay, ahí vamos a entrar. Tú no, le dijo Dios. ¿Qué? Moisés. Pero Señor, ¿y yo por qué no voy a entrar? Porque te dije, anda y hablarle a la piedra y va a salir agua. Y no me creíste, le fuiste cuando llegó, y no es que le pegó para que saliera agua, llegó cuestionando con el pueblo y dice: ¿de dónde quieren que yo saque agua? ¿A poco voy a golpear esta piedra y va a salir agua? Y que empieza a salir el agua. Pero no le estaba creyendo a Dios, que Dios le dijo: háblale solamente. Y por su incredulidad no entró a la tierra prometida. Gran pecado del de Moisés. Pero nosotros nos justificamos diciendo: Dios entiende, es un tema menor. Quiero con esta enseñanza retarte, desafiarte, proponerte, determinarte a buscar que la voluntad de Dios se cumpla. Si era para bendición, si es para bien, claro que es voluntad de Dios. Si Él te mandó, claro que es voluntad de Dios. Pero miren, no tomamos decisiones correctas por temor. No aceptamos desafíos y los mandamientos de Dios a veces por temor a equivocarnos. No nos atrevemos. Atrévete a tomar decisiones diciendo: Padre, si esto es tu voluntad, ocúpate tú de abrir la puerta o cerrar la puerta. Esta oración es una de las más poderosas que cualquiera podemos hacer, porque determina rendición y total confianza en Dios. Aquella en la que dices: mira, Señor, esto es lo que yo quiero, este es el que yo quiero, esta es la que yo quiero, esto no sé, pero lo pongo en tus manos, Señor, y permítelo tú, si es tu voluntad, o no lo permitas si no es tu voluntad. Aunque yo quiera, yo te voy a dar gracias, pues todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y descansen, porque Dios se va a encargar. Dígale: Dios, abre tú o cierra. Pero nosotros queremos, y si cierra, ¿quieres la voluntad de Dios en tu vida? Sea lo que sea que Él determine, siempre te va a ir bien. La voluntad de Dios te conviene. Hágase tu voluntad. Esa es la oración más poderosa que podemos hacer. No es otra, no es la con gritos y llenos de versículos y con mucha oratoria. No. Tu oración más poderosa es aquella en la que rendes tu voluntad y le dices: Señor, hágase la tuya, tu voluntad. Entonces descansas en Él y entonces Dios comienza a trabajar y usted solamente déjese llevar, que le va a ir bien. Tus decisiones son las que marcan diferencia. Sé sabio, escucha los consejos, obedécelos. Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mucho más el mandamiento de nuestro Padre Celestial. El que anda con sabios, sabio será. ¿Con qué personas te juntas? ¿Con quiénes convives? Y si andas con 4 borrachos, el quinto vas a ser tú. Te juntas con 5 o 6 hombreriegos, la sexta vas a ser tú. Sí, porque solo los hombres, ¿no? Pero si te sientas y te juntas con 4 jovencitos con anhelos, con deseos de salir adelante, de superación, de emprender, el quinto vas a ser tú. Nos contagiamos de las personas con las que andamos, de aquellas personas con las que convives, nos contagiamos de eso. ¿Quieres ser espiritual? Andas con 4 o 5 jovencitos, señoritas, amigos, amigas que son espirituales. El sexto, el séptimo, vas a ser tú. Y si hay 4 fornicadores ahí, y si hay 5 fornicadores ahí, y del quinto, el sexto, vas a ser tú.
Siempre les pido, oren tanto, oren mucho por su pastor, oren por mi esposa. Porque si el pastor está mal en estos temas, y pues ese es el problema cuando en el liderazgo las cosas están mal. Si en el liderazgo las cosas están mal, ¿cómo va a estar la congregación si el pastor nunca tendrá la autoridad para predicar contra estos temas? Pero ¿de quiénes nos rodeamos? ¿De quiénes nos vamos a contagiar y de qué nos vamos a contagiar? El conflicto común de ir a la iglesia o a una fiesta, tu decisión de entrar o no entrar a X lugar. Cuando tengas que tomar decisiones de ese tipo, pregúntate, ¿a qué voy a entrar a ese lugar? Mis amigos me están llevando y dicen que vayamos a tal. Pero pregúntate, ¿a qué voy a ir? ¿Qué se hace ahí adentro? ¿Qué practican ahí adentro? En Estados Unidos había una frase que era, ¿qué haría Jesús? En este momento, en esta circunstancia, ¿qué haría Jesús? Me siento tentado, me siento tentada a la fornicación. Me siento tentado, me siento tentada a lo que sea. Pregúntese y respóndase, ¿qué haría Jesús? Porque nosotros deberíamos reaccionar como reaccionaría Jesús. Para tomar buenas decisiones necesitas consultárselo a Él y a la luz de su palabra decidir. Primero de Crónicas capítulo 14. Una característica de David es que consultaba casi todo, y dije casi todo, a Dios. Me llama la atención que la caída de David no fue en etapa de pastor, fue en etapa de rey. Cuando perdemos la humildad y creemos que ya podemos decidir, los jovencitos no se pierden en etapa de bebés, de niños, se pierden cuando creen que ya saben y pueden. Porque ya soy independiente y mamá y papá, no, ¿qué me va a decir? Y el pastor, ¿qué me va a decir? A David no lo podían cuestionar porque ahora era el rey y se había enorgullecido. La soberbia se había apoderado de él y creía que por ser el rey podía tronar los dedos y decir, tráigamela, que se está bañando. Así como viene, ya no le pongan nada. ¿Verdad? Y nadie lo cuestionó. Me llama la atención que nadie cuestionó. Era el rey. Pero antes de eso, notemos que en Primera de Crónicas 14, versículo 8, David consultaba sus decisiones a Dios y dejaba que Él las aprobara o reprobara, indicara si sí o si no. Están siendo atacados y cuando David oye eso, dice que llegaron los filisteos de Refaim y los habían rodeado. Su pregunta fue, versículo 10, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y David dijo, vamos dándole. Y si de pronto el ejército de los filisteos le podían estar aparentemente ganando, David podía confiar en la palabra que recibió de Dios. No, sigamos peleando. ¿Por qué? Porque a mí Dios me dijo que viniera. Y me dijo que me los iba a entregar. Así que si, aunque parece que estamos perdiendo y de repente me quedo ya nomás con 10 o con 15, con esos 15 les vamos a ganar. Pero de que ganamos, ganamos. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te ha dado una palabra, te ha dicho lo que hagas, pero en cuanto a las primeras cosas, cuando se empieza a poner un poco difícil, empiezas a dudar de lo que Dios te dio? Si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Pero pensamos a menudo que si las cosas se complican, entonces no es voluntad de Dios. Ese es el otro error que cometemos cuando de la voluntad de Dios se trata. Pensamos que porque es voluntad de Dios va a ser fácil. Pero hay veces porque es voluntad de Dios se pone más difícil, porque ir en la voluntad de Dios es ir contracorriente. Todos van para abajo y usted en la voluntad de Dios va para arriba de su vida. Y nos tiran a locos, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios. El punto es que si hacemos lo correcto, miren hermanos, seguimos en la carrera. Y si no, reprobamos la materia. Ahora vean conmigo, solamente, otra vez que se escuche, solamente una vez. ¿Cuántas veces se necesita fallarle a Dios para perder todo lo que habías construido y perder todo lo que Dios te había dado? Muchas veces necesitas una vez.
Llevamos cerca de 20 años ya en el ministerio, 17, 18. Con el favor de Dios, Él nos ha guardado. Me encontré a una persona y esta persona dijo: hermano David, dice, me da tanto gusto que sigas predicando con la misma pasión con la que te conocimos cuando llegaste y jovencito, y que empezó a Dios a usarte después de tantos años ahora con tu esposa y con tus hijas. Mucha gente, escuche, mucha gente cuando te veían exclamaban: así empiezan. Sí, está en su primer amor. Sí, todos empiezan así, ¿eh? Hay que esperar. Pero mira cuántos años han pasado y sigues con la misma pasión. Te están viendo. Mercedes, te están viendo. Te están viendo, hermana. Te están viendo, Sonia. Te están viendo, Rocío, Leslie. Te traen, pero mira. Te están viendo, Anita, Abel. Te están viendo. Están viendo, Omar, Vero. Te están viendo, Yulita. Ay, la luz. Ay, luz, mira. Te están viendo, gemelitos. Te están viendo, Deisita. Te ven, te traen, mira, nomás te están viendo, Lorena. Me están viendo. Es triste y fuerte lo que te voy a decir, pero mucha gente está esperando nuestra caída para decir: ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Ratito a su gusto. ¿Qué te dije? Mira, hasta ahí llegó. No les vamos a dar gusto, mis hermanos. He propuesto en mi corazón obedecerle a Dios, seguir su voluntad, y cuando Él me diga, escuchar su voz y entonces hacer, y provocar que aquellos que desean verme en el suelo solo vean cómo avanzo y avanzo y avanzo y avanzo. Dile a tu hermano de al lado, dile: vamos a avanzar, dile, en su voluntad. Hubieron hombres de Dios, uno en particular que recuerdo, que cuando yo iba a dejar mi trabajo, porque Dios me había llamado, el pastor me dijo: hermano David, no deje su trabajo, esto es bien duro, usted ya tiene un ingreso, usted tiene una quincena. No, hermano David, no lo haga. Cuando tomé la decisión de casarme, oré, ayuné. Yo le dije al Señor: Señor, esta es la que yo quiero, pero no sé si es la que tú quieres para mí. Y recuerdo una tarde haberle dicho: hoy le voy a hablar por última vez, porque había insistido mucho. Si hoy no me acepta, yo sabré que no es tu voluntad, y aunque sea la que quiero, entenderé que no es la que tú quieres para mí. Ese día le hablé, ese día me aceptó. Y hasta acá estamos, mis hermanos. Dios no se equivocó, porque buscamos su dirección. Voluntad de Dios. Hubo al menos uno, creo que más, no sé, pero por lo menos de uno que se opuso a que nosotros nos casáramos. Un hombre de Dios, que no quería que yo me casara con ella, y que fue con ella a decirle: no te puedes casar con David, no, así. Pero nosotros estábamos escuchando la voz de Dios. Voces resuenan a nuestro alrededor, consejeros buenos y malos, y tendrás que aprender en medio de todo el murmullo y en medio de todas las voces, escuchar la de Dios, y a veces contra toda oposición que pueda haber. Porque caminar en la voluntad de Dios no es algo aprobado normalmente por los hombres que dudan, temen, desesperan. Pastor, te vas a morir de hambre, decían. Hombres de Dios me dijeron: ¿para qué se va a ir a estudiar? Me dijeron. Pero yo tenía que escuchar la voz de Dios. Voces me dijeron: mira, tu esposa está embarazada, te vas a ir así, ¿y de qué van a comer? Y cuando nazca tu hijo o tu hija, lo que vaya a hacer, ¿y cómo?
Y duda entraba porque las voces me decían, mejor vete tú, y entonces cuando ya te hayas ido y te acomodes y todo, y vienes por ella, o se casan ya después. Aprendí que no debo caminar solo. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. He optado por buscar la voz de Dios. Y aunque no siempre me manda a hacer lo fácil, siempre me manda a hacer lo que me conviene. Hoy día puedo ver atrás y ver algunas puertas que se cerraron, y doy gracias a Dios, porque Dios me ha bendecido. Porque Dios nos va a bendecir. Dile a tu hermano de al lado, ponte de pie, estréchale la mano a tu hermano de al lado y dile, la voluntad de Dios te conviene. Dile, la voluntad de Dios te conviene. ¿Y a dónde vamos con todo esto? A lo siguiente. ¿Están listos? ¿Qué va a pasar este año? ¿Y qué va a pasar en mi vida? ¿Te preocupa? ¿Te has preocupado? ¿Lo has pensado? Te invito a que descanses y que vengas a los pies de Dios y solo le digas, mira, Señor, no dormí por estar pensando en esto anoche y no arreglé nada, pero me arde mi pancita, mi ojito ya está brincando. No sé, me preocupa esto, me preocupa mi futuro, ¿con quién me voy a casar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué va a pasar con este problema? No sé, cada uno sabe. Te invito a una cosa, sí, solo si has recibido esta palabra y sabes, entendiste de qué se trata y cómo funciona, podrías hoy decirle al Señor, te atreverías hoy a decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Señor, decide tú, me voy a tomar de tu mano y voy a dejar que tú me lleves. Y de pronto yo quiero ir para allá, y cuando me tome de tu mano y cuando te tomes de su mano, Él te va a decir vuelta, y el Señor, pero era para allá, pero no me voy a oponer, porque hay veces tú conoces atajos o tú conoces un destino mejor que aquel a donde yo iba. Pero hoy quiero rendir mi voluntad, decirte, Señor, hágase tu voluntad, hazlo tú, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Te atreves? ¿Por qué no vienes al altar y vamos a rendir nuestra voluntad a papá? Vamos, y deja que Él lo haga. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Espíritu Santo, pon en cada uno de mis hermanos tanto el querer como el hacer. Pero aquí estamos hoy despreocupándonos por el 2025, despreocupándonos por el año que iniciamos, despreocupándonos por lo que de vida nos resta.